De nuestra espirometría forzada y vamos a comenzar con circulatorio. Ventilación es el capítulo más largo. Una vez que ya liquidamos eso, probablemente ya va a ser un capítulo por clase. Entonces fuimos definiendo que en la espirometría, en este caso forzada, ¿cuáles eran los parámetros que yo iba a analizar? Estoy pareciendo político. Candidato a prefeito. Correcto. Lo que a mí me interesaba saber es, cuando el paciente llena su pulmón al máximo, ¿sí? ¿Cuánto es el volumen que él puede expirar con su máximo esfuerzo expiratorio? ¿Sí? Por eso habíamos definido que si yo estoy inspirando al máximo a través de la inspiración forzada, ¿cuál es la capacidad que existe dentro del pulmón? ¿Cuál es la capacidad que existe dentro de mi pulmón? Toda, ¿eh? Se yo inspirei, hice el máximo esforço inspiratório, preenchi o pulmão até não poder mais, o que eu estou definindo é que dentro do pulmão está a capacidade pulmonar total. ¿Por qué? Porque dentro va a estar el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Ahora, si le digo al individuo vas a expirar con fuerza y lo más rápido posible, ahí sí, va a salir el volumen de reserva inspiratoria, va a salir el volumen corriente y va a salir el volumen de reserva expiratoria. ¿Volumen residual sale? No. Entonces el aire que está saliendo del individuo ya va a ser aquí la capacidad vital. ¿Sí? ¿Estamos bien todavía? Buenas tardes. Estoy brincando. ¿Estamos bien entonces? ¿Sí? Lo único que yo estoy haciendo en la espirometría forzada es obligarle al paciente a que haga esto. ¿Sí? No de manera espontánea, sino que se demora el tiempo necesario para expulsar ese máximo de aire que es mi capacidad vital. ¿Sí? De ahí que habíamos dicho que se van a establecer cuadros como estos, donde yo voy a tener un parámetro que me dice FVC. ¿Qué significa FVC? Correcto, ¿sí? Es las siglas en inglés para la capacidad vital forzada. ¿Está bien? Que si yo me fijo en este gráfico de volumen por tiempo, voy a apagar una luz para ver un poquito más claro. Ahí. La capacidad vital forzada, ¿sí? Es hasta donde él consiguió sacar aire, ¿sí? Es lo máximo de aire que está registrando el espirómetro, ¿sí? A eso le voy a llamar entonces la capacidad vital forzada. Ahora, otra variable que se analiza es cuánto de aire, volumen, sale en el primer segundo de la expiración forzada. Recordando que la curva aquí subiendo es el aire que está saliendo de mí hacia el aparato. ¿Sí? El volumen que salga en este primer segundo le voy a llamar volumen expiratorio forzado del primer segundo. Expiratorio forzado del primer segundo. Como el nombre sugiere, el volumen que él está sacando con fuerza en el primer segundo de su expiración forzada. ¿Sí? ¿Estamos bien todavía hasta ahí? Ahora,
Normalmente yo comparo estos dos factores. Porque si me fijo en este cuadro, para una espirometría normal forzada, puedo ver que la mayor parte del volumen, digámosle que aquí es 3,5 litros, ya sale en el primer segundo. ¿Sí? Lo restante, que termina siendo la capacidad vital forzada de 4 litros, sí van a demorar más tiempo. ¿Está bien? Entonces, de los 4 litros que el individuo sacó para afuera con su máximo esfuerzo expiratorio, una proporción bien grande ya salió en el primer segundo. ¿Está bien? ¿Cómo yo hago esa relación? Dividiendo estos dos individuos. ¿Está bien? Lo que me da esta división es de, lo que me dice, ¿verdad? Es de la capacidad vital forzada, ¿sí? Del total de aire que sale, ¿cuánto por ciento salió en el primer segundo? ¿Está bien? Eso significa esta relación. Entonces aquí yo ya no estoy definiendo litros de aire, no estoy definiendo litros de aire por segundo, nada. Ya es directamente de todo el aire que salió, ¿cuánto salió en el primer segundo? ¿Está bien? ¿Entendimos ahí? Sí. Bien. Existen varias maneras de analizar cuáles son los rangos de normalidad de la espirometría. ¿Sí? Primero es que toda espirometría forzada se estandariza según ciertas variables del individuo, principalmente sexo, talla, peso y edad. ¿Está bien? De acuerdo a esto se establecen dos parámetros. Uno que le voy a llamar valor predecido y el otro es el límite inferior de normalidad. ¿Estamos bien? Predecido es para ese individuo con estas variables antropométricas cuánto debería ser esto, cuánto debería ser esto. ¿Está bien? ¿Entendimos? Límite inferior de normalidad, como el nombre me sugiere, es lo mínimo que voy a tolerar. ¿Sí? Si yo tengo un valor que me sale menor que el límite inferior de normalidad, ya digo que está disminuido. ¿Está bien? ¿Entendimos hasta ahí? Por eso puedo decir lo siguiente. Si yo voy a ver si es normal mi volumen expiratorio forzado, mi capacidad vital forzada, o la relación entre ambos, FV1, FVC, lo que digo es, como mínimo el volumen expiratorio forzado debería ser mayor o igual a 80% del valor predecido. Es decir, para lo que es normal, lo que se esperaría de él, por lo menos tiene que alcanzar 80%. ¿Sí? Lo mismo voy a decir para la capacidad vital forzada. ¿Está bien? Por eso es porcentaje de un volumen, porcentaje del predecido. ¿Entendimos eso? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si me dice que el individuo tiene que mover, say, 1 litro en el primer segundo, por lo menos tiene que mover 800 ml. ¿Sí? El 80% por lo menos tiene que mover. Si en el examen me sacó 750, digo entonces el volumen expiratorio forzado del primer segundo está reducido. ¿Sí? ¿Entendimos? Ahora, esta relación se puede analizar de dos maneras. Uno es el volumen expiratorio forzado del primer segundo dividido la capacidad vital forzada tiene que ser
mínimo 70%. ¿Está bien? Mismo ejemplo, solamente para simplificar, si digo que él movió 1000 ml, él lo menos tiene que mover 700 ml en el primer segundo. Si movió 600, ya es 60%, ya está por debajo. ¿Sí? O puedo decir también que tiene que ser igual o mayor que el límite inferior de normalidad. ¿Sí? Igual o mayor de lo que me estandariza según él que debería ser lo mínimo esperado. ¿Sí? Ahí entendimos. Ok. El objetivo de analizar la espirometría forzada es establecer patrones espirométricos. Donde voy a tener 3 tipos de patrones. 4 realmente, pero vamos a enfocar en 3. Obviamente puedo tener una espirometría normal, un patrón que le vamos a llamar obstructivo. Hasta ahí llegamos a la clase pasada. Y un patrón restrictivo. Obstructivo es cualquier patrón en donde el problema raíz es de que hay algún mecanismo que dificulta el movimiento del aire. ¿Sí? Se dificulta el flujo del aire. El paciente, si hace fuerza, va a mover o ar que debería estar moviendo. Pero como hay un proceso que quiere obstruir la vía aérea, no hace con el flujo que debería. ¿Sí? Entonces hay algún proceso obstructivo que dificulta el flujo de aire. Recordando que para el espirómetro, flujo de aire es salida, ¿sí? Expiración. ¿Está bien? Aquí van a entrar la mayor parte de las enfermedades que vamos a ir definiendo. Por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sea la bronquitis crónica o el enfisema pulmonar, entra aquí. El asma, también. Una neumonía, también. Cualquier proceso que lleve a una dificultad en el flujo de aire. ¿Sí? Ya un patrón restrictivo me está hablando de un proceso en el cual yo no consigo alcanzar la complacencia pulmonar esperada. Si yo digo que la complacencia pulmonar es disminuida, es porque el pulmón se expande fácil o se expande difícil. Difícil, es decir, que el individuo va a hacer fuerza, ¿sí?, para meter aire, pero no va a entrar la cantidad necesaria, la cantidad adecuada para el individuo. ¿Sí? Obviamente que si entró poco, va a salir poco. ¿Sí? El espirómetro va a registrar que está saliendo poco aire. ¿Está bien? Entonces aquí pueden entrar enfermedades como la fibrosis pulmonar, enfermedades intersticiales del pulmón, una escoliosis severa puede incluirse aquí. Todo proceso que está limitando qué tanto se puede expandir ese pulmón. ¿Sí? Tem dificuldade para se expandir, o paciente ele faz mais força do que necessário, porém ele consegue atingir os níveis
ya no consigue. Ya no consigue. Mas tem no início, pelo menos, o paciente já consegue compensar com mais força. Isso. ¿Cómo así? Vamos a ir por parte. Este les voy a mostrar el gráfico y vamos a cerrar esa idea. ¿Sí? Porque compensación va a ocurrir y se va a ver en una variable. Pero en la figura general hay una alteración notable en comparación con el paciente sano. ¿Sí? En el sentido de que él iba a dar cuenta de se manejar normalmente en el reposo. ¿Sí? Pero como no es un pulmón muy complaciente, su limitación es ventilatoria. Hasta cierto punto él va a conseguir ventilar ese pulmón, más que eso ya no puede. ¿Está bien? Entonces, dependiendo de la demanda que tenga, ya no puede más. ¿Sí? ¿Estamos bien todavía? Ok. Entonces, el primer patrón que habíamos definido... Hola. Bronquitis crónica. Bronquitis crónica. ¿Bien? Bueno, vamos para acá. Entonces analicemos este cuadro para ver qué había de errado. Entonces definimos. Voy a darle un zoomcito ahí para poder escribir encima. Ahí. Está más terco que ya. Ahí. Entonces, siempre que voy a leer un gráfico tengo que ver primero mis coordenadas. ¿De qué me está hablando el gráfico? ¿Sí? De vuelta, aquí yo tengo volumen en tiempo. ¿Sí? Es decir, el espirómetro va a estar recibiendo cantidad de aire en cada segundo que el paciente está expirando con fuerza. ¿Sí? Me fijo de vuelta. Capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada era todo el aire que el individuo consiguió sacar para afuera. ¿Sí? Entonces tengo mi curva al suscita, digámosle que es lo predecido, lo que él debería haber hecho. Y esta curva roja fue el resultado de su examen. Entonces, si analizo la capacidad vital forzada solamente mirando estas líneas, consiguió lo que tenía que haber hecho. ¿Dónde está mi capacidad vital forzada aquí? Por eso, traduzcan. Capacidad vital forzada es lo máximo de aire que él sacó. ¿Sí? Saca, paró. ¿Está bien? Si yo digo entonces que lo que él debería haber alcanzado es 4 litros. ¿Alcanzó 4 litros? Alcanzó, sí, pero como dice el colega, ¿alcanzó en el mismo tiempo? No, entonces ya me estaba hablando de que su pulmón se expandió con el esfuerzo, hizo lo que tenía que hacer, pero ¿qué está pasando? A la hora de tener que mover el aire, no está saliendo fácilmente. ¿Está bien? Hay algún proceso que está dificultando el flujo del aire. ¿Sí? Inclusive si analizo cuánto es el volumen expiratorio forzado del primer segundo, ¿sí? Me voy a fijar que él debería haber sacado en el primer segundo 3 litros. ¿Sí? ¿Pero cuánto sacó? Volumen expiratorio forzado del primer segundo me vino bien reducido. Porque 1,5 dice que es 80% de 40. De 3, la mitad. ¿Estamos entendiendo? Entonces, de expandirse el pulmón consigue. Si hace un esfuerzo enorme va a conseguir. Pero claramente el aire no sale con la facilidad que debería estar saliendo. ¿Sí?
Está saliendo mucho, mucho, mucho más despacio de lo que esperaría. ¿Sí? Por eso inclusive en el otro gráfico, en donde yo estoy analizando flujo, litros por segundo o minuto, y volumen, ele tira o volumen que eu esperaria que ele tirasse. ¿Sí? Esta línea roja tocó aquí la curva azul, ¿sí? En esta coordenada que es volumen. Pero en la velocidad de flujo no es rápido la salida del aire. ¿Sí? De facto, consigue sacar un poquito rápido, pero drásticamente disminuye la velocidad del flujo expiratorio. ¿Está bien? ¿Entendimos hasta ahí? Hola. Eso de los niveles que se espera del paciente. Sí. ¿Eso es un gráfico que ya existe, ya viene listo o eso depende de cada paciente? Depende de cada paciente. El examen, el laudo de la espirometría ya me va a dar cuáles son los valores predecidos y el límite inferior para el paciente. ¿Sí? El tuyo no va a ser el mismo que tu compañero, porque vas a tener variables antropométricas diferentes. ¿Sí? Pero ya me viene estandarizado. Por eso yo hablo de que alcanzó 80% de lo que debería haber hecho, lo predecido, o que por lo menos es mayor que el límite inferior de la normalidad, lo mínimo esperado de él. ¿Está bien? Correcto. Ya me va a venir ya en el laudo de la espirometría, lo que se debería haber esperado de él y lo que sacó en su examen. ¿Sí? ¿Estamos bien todavía? Entonces, la capacidad vital forzada, de él yo esperaba que me esté alcanzando unos 4 litros, de facto bateu 4 litros. ¿Le costó? Sí, pero no es eso lo que estoy preguntando. ¿Salió o no salió el aire? Salió. ¿Sí? Ahora, si yo analizo cuánto de aire salió en el primer segundo, debería haber salido 3. El de él salió 1,5. 1,5 dividido 3, 0,5 veces 100, 50%. No le alcanzó. ¿Está bien? Entonces, en un patrón obstructivo, yo tengo el volumen expiratorio forzado del primer segundo, aumentado, disminuido o normal. Disminuido. ¿Sí? Pero la capacidad vital forzada es conservada. ¿Está bien? Obviamente que si yo divido estos dos individuos, $1,5 dividido 4, no hay manera que eso me salga más de 70%. ¿Cuánto sale eso? Calculator. Lejísimos, aplazadísimos. Yo consideraba que esto era normal cuando era mayor a. Por eso, la mitad se fue a tocar. ¿Entendimos? ¿Está bien? Inclusive, como estamos estableciendo que lo único que me define esto es que hay algún patrón obstructivo, ¿sí? Yo puedo generar una intervención y ver si hay cambios, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy hablando de que tengo un paciente con enfisema pulmonar, ¿cuál era el problema del enfisema pulmonar? Correcto. Entonces, como yo voy destruyendo la arquitectura normal del pulmón, yo voy perdiendo fibras elásticas y la elasticidad del pulmón es más débil. Entonces, ¿es un pulmón que voy a poder llenar de aire? Sí. Ahora, si yo intento sacar el aire, recordando que sacar el aire es mandar hacia el espirómetro, ¿va a salir fácilmente el aire? No. Entonces estoy definiendo que lentamente va a ir saliendo el aire del individuo. ¿Sí? Si mantiene el esfuerzo y se queda ahí haciendo el esfuerzo hasta que va a conseguir tirar todo. ¿Está bien? ¿Entendimos ese proceso? Ahora, si yo, por ejemplo, estoy diciendo no, lo que tiene mi paciente, cada vez más pequeño seu pulmão,
Es una broncoconstricción muy potente. Entonces, si hay una broncoconstricción, ¿cuál componente de la ventilación está siendo afectado? Epa, resistencia. La resistencia está aumentada. ¿Sí? La resistencia está aumentada. Sí. Por eso, el asma no me va a producir un proceso de cambio de la arquitectura pulmonar. ¿Sí? Es una respuesta que se está produciendo directamente en el músculo liso. De ahí que justamente yo puedo revertir, ¿sí?, el cambio que generó el asma, pero no puedo revertir el cambio que generó UDPOC. ¿Sí? Porque aquí sí ya hay una modificación de la arquitectura pulmonar. ¿Está bien? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que hay más resistencia en la vía aérea, entonces la ventilación va a disminuir. ¿Sí? Si él hace un esfuerzo sobrehumano, va a conseguir llenar ese pulmón. ¿Sí? Y si hace un esfuerzo enorme, va a conseguir sacar de vuelta. Pero debido a la broncoconstricción, va a salir rápido ese aire. No. Misma cosa, volumen expiratorio forzado del primer segundo, disminuir. ¿Sí? Ahora, si yo utilizo un broncodilatador, a este le va a producir una mejoría grande en su ventilación, a este poco nada, porque en este su problema no era broncoconstricción. ¿Sí? Entonces, si yo le utilizo un broncodilatador aquí y le repito el examen, si era un asma, va a mejorar su curva. ¿Sí? Pero si era una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se queda igual. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Perfecto. Hola. Entonces, por eso que tenemos que tener cuidado a la hora de tratar a un paciente con los broncos, con los beta-bloqueadores, porque No, agonistas. ¿O está hablando de corazón? no sería los broncos. ¿Pero beta bloqueante o agonista? Puede ser agonista en ese caso. No, porque los dos casos. Porque justamente, si yo estoy diciendo que aquí yo quiero producir una broncodilatación, ¿sí? Yo necesito estimular a los receptores adrenérgicos, ¿sí? Ya que estos son los receptores que van a producir la broncodilatación. De ahí que yo voy a utilizar un agonista. ¿Sí? Ese agonista lo que va a hacer es estimular al receptor beta adrenérgico para producir la broncodilatación. De ahí tranquilo. ¿Sí? De ahí que habíamos dicho, como un agonista va a activar un receptor beta, puede activar también un receptor beta 1. ¿Sí? ¿Dónde estaba el receptor beta 1 adrenérgico? En el corazón. ¿Qué efecto tiene el receptor beta 1 sobre el corazón? Dios me libre. ¿Quién fue el profesor de Física 1? Le iba a pegar, no sabe nada. ¿Cuál es el efecto de la adrenalina sobre el corazón? Inotrópico y cronotrópico positivo. ¿Qué significa eso? Aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza contráctil del corazón. De ahí que un agonista, ¿sí?, puede producirme broncodilatación, pero puede tener como un efecto secundario que el corazón comienza a trabajar como loco. Ahí está bien. Entonces, en ese sentido hablo de agonismo. Ahora, si vos me decís, tengo que tener cuidado con un antagonista, estoy hablando de un bloqueador. ¿Sí? Un beta bloqueante, generalmente yo voy a utilizar para bloquear este receptor del corazón, cuando lo que yo necesito es que ese corazón se acabe un poco. ¿Sí? Ahora, si yo utilizo un antagonista beta adrenérgico que não somente procura o beta 1, sino que tem a capacidade de se ligar ao beta 2, ¿sí?
si este beta bloqueante se une al receptor beta 2 del pulmón, ¿qué va a producir? Correcto. De ahí el cuidado. Si este era un paciente asmático que está recibiendo un beta bloqueante porque yo quiero disminuir la actividad cardíaca porque se dilata una arritmia, ¿qué le va a pasar a ese paciente asmático al usar ese medicamento? Va a exacerbar su asma. ¿Sí? De ahí justamente que ya hablamos de que sea un medicamento cardioselectivo. Lo que quiere decirme ahí es que el medicamento va a cazar un beta 1 y va a dejar en paz al beta 2. ¿Está bien? Por eso, en los dos sentidos tiene sentido de que cuide. ¿Sí? En un lado, porque activar esto puede activar también esto. Y en el otro, porque bloquear esto puede bloquear también esto. ¿Está bien? En este caso lo que estamos diciendo es, yo utilicé un agonista beta 2 adrenérgico para producir broncodilatación, para ver si esta curva que me estaba diciendo que hay disminución del flujo mejora. Porque si yo digo que el problema es resistencia de la vía aérea, ¿sí? Resistencia de la vía aérea determinado por el diámetro de la vía aérea. Entonces, si yo hago una broncodilatación, va a mejorar bastante. La curva va a mejorar bastante. Pero si estoy diciendo que el problema es que el pulmón no tiene elasticidad, yo puedo dilatar este bronquio, no adianta mucho. El problema es que no hay fuerza de retroceso elástico suficiente para mandar o ar para fora. ¿Sí? ¿Está bien? Nós temos agonistas só para beta 2 que estimulam o beta 1? E o agonista beta 2 adrenérgico é o salbutamol. Só é para beta 2. Quando eu digo que agonista de X receptor, significa que se eu tenho beta 1 e beta 2, tem muitas chances de que o cara bata com um beta 2. ¿Sí? Não significa que seja impossível que o cara bata com beta 1. ¿Sí? É como dizer que tem mais preferência. ¿Está bien? Por isso é, o salbutamol é um agonista beta 2 adrenérgico, tem muita preferência por esse cara. ¿Sí? Pero, dependendo de sua concentração, pode bater aqui e ativar o coração. Nesses casos, quando o paciente é cardiopata, eu faço associação de duas medicações? Cardiopata no sentido de impossibilitar ou não estimular esse paciente a ter uma taquicardia, por exemplo. Ahí va a depender mucho del mecanismo del por qué ocurre esa enfermedad cardíaca. ¿Sí? Porque ahí va a depender si yo necesito realmente bloquear el receptor adrenérgico o si lo que quiero es, por ejemplo, aumentar la fuerza de contracción del corazón. Ahí no voy a utilizar esto, por ejemplo. Entonces va a ir dependiendo del caso por caso. Pero sí, si es la necesidad sacar la adrenalina del juego, se puede asociar ambos. Solamente que tengo que utilizar un beta bloqueante que sea para exclusivamente para ese, para que no comiencen a interactuar entre ellos. ¿Está bien? Volviendo al caso, patrón obstructivo, ¿entendimos? No entendimos nada. Sí. No se puede revertir. No se puede revertir. ¿Sí? Se puede interrumpir el progreso de la enfermedad, obviamente sacando factores ambientales o de hábitos. Pero una vez establecido la enfermedad, ya no se va a regenerar el parénquima pulmonar. ¿Está bien? Bueno, siguiente patrón es este. En donde solamente por ver cómo se comportan las líneas ya puedo tener una idea de qué está pasando. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Fijo de nuevo. Lo predecido, lo que el paciente consiguió. ¿Sí? Fijémonos, capacidad vital forzada, volumen expiratorio forzado del primer segundo. ¿Sí? Obviamente que ahora sí ya puedo ver que consiguió el paciente sacar el aire total esperado. No. Su capacidad vital forzada debería haber sido 3,8 litros
y él consiguió 1,8. Tu capacidad vital forzada, que debería haber sido de 3,8, PRN. Fecha aí, faz o favor. Entonces, esto es lo que él consiguió. Esto es lo que debería haber conseguido. 1,8 es 47% de lo que debería haber conseguido. ¿Sí? ¿Qué le pasó entonces a la capacidad vital forzada? Claramente está disminuida. Ahora, si analizo la cantidad de aire que sacó en el primer segundo, vamos a ver que es 1,5 litros. Pero en realidad debería haber sido ¿cuánto? Más de 3. ¿Sí? Automáticamente ya estoy diciendo que es menor a 50%. ¿Sí? También reducido. Pero si analizo los dos, ¿qué voy a tener? Él sacó, ¿cuánto? 1,8. Y en el primer segundo ya salió 1,5. Sin necesidad de calcular, ya me estoy dando cuenta de todo el aire que salió gran parte en el primer segundo. Entonces, yo no estoy diciendo que hay un problema en movilizar el aire, sino que no entró aire suficiente para comenzar. ¿Sí? El problema es que justamente yo no conseguí expandir ese pulmón como debería haber expandido. ¿Sí? Él está moviendo el aire como debería mover. El problema es cantidad de aire porque el pulmón no era expansible como debería haber sido. ¿Sí? Porque si me fijo es, la curva en azulcito y la curva roja son sombras de cada uno. La única diferencia es magnitud de volumen. Inclusive si analizo el flujo, la curva rojita es la misma cosa que la curva en azul. La diferencia es que acá salió menos volumen de lo que debería haber salido. ¿Sí? ¿Entendimos eso? Entonces, claramente, como estoy diciendo que entró pouco ar, vai sair pouco ar, capacidad vital forzada disminuida. Obviamente que si en total salió poco aire, no voy a esperar que en el primer segundo salga suficiente. También va a estar disminuido. Pero se eu pergunto, ok, do que ele tirou para fora, saiu o suficiente no primeiro segundo, saiu como deveria sair, saiu. ¿Está bien? A eso le voy a llamar un patrón restrictivo. ¿Sí? ¿Entendimos? Pregúntate ahí. Entonces, ¿cómo era el patrón obstructivo? Paciente consigue movilizar el total de aire esperado. El problema es que hay algún mecanismo obstructivo que está dificultando que el aire se mueva. Entonces, todo el aire que él va a sacar está bien, pero no va a salir la cantidad que yo espero en ese primer segundo, porque está saliendo despacito, 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 despacito. ¿Sí? Entonces yo tenía volumen expiratorio forzado del primer segundo, disminuido, pero la capacidad vital forzada, tranquilo. ¿Sí? Obviamente si yo digo, ok, de todo el aire que él sacó, ¿cuánto salió en el primer segundo? Si dije que salió poco en el primer segundo, obviamente que el aire que sacó en el primer segundo es una proporción pequeña de todo el aire que él echó. ¿Está bien? A eso le voy a llamar entonces patrón obstructivo. Ya en el patrón restrictivo, por ejemplo, acá dice fibrosis pulmonar. ¿Cuál es el problema de la fibrosis pulmonar? El pulmón es muy elástico, poco distensible. ¿Sí? No voy a tener suficiente fuerza para poder expandir todo el pulmón. Pero a la hora de mover el aire, sale con la velocidad que debería. ¿Sí? El problema es cantidad total. ¿Sí?
Entonces, si el pulmón no expande como debería expandir, obviamente que la cantidad de aire que él va a sacar en total va a ser disminuida. ¿Sí? Si la cantidad de aire que está saliendo es poca, obviamente en el primer segundo también va a salir poca cantidad de aire. Pero si analizo, ok, de este aire, del total de aire, ¿cuánto es el porcentaje que salió en el primer segundo? Voy a tener que es normal, es 1,5 dividido 1,8. ¿Viste? Gratuito, 5 felicitado. ¿Cuánto tenía que haber sido? Por lo menos 70 para cima, pasó tranquilo. ¿Está bien? ¿Entendimos? El flujo es como debería ser, pero la cantidad de aire total es reducido porque obviamente este paciente no consigue colocar suficiente aire para adentro. ¿Está bien? Su capacidad vital es muy limitada. ¿Está bien? Acá está la capacidad vital, podría estar conservada, ¿sí? Pero el flujo es muy cortito. La velocidad de movimiento del aire es muy limitada, ¿sí? Sea porque el pulmón no quiere retraerse como debería, o sea porque existen procesos que están aumentando la resistencia de la vía aérea. ¿Sí? ¿Entendimos hasta ahí? Perfecto. Pessoal, no restritivo sempre vai ser, o problema vai ser mais no inspiratório? ¿Cómo? Para inspirar? No restritivo, o problema sempre vai ser mais para inspirar? ¿Para? Inspirar. El límite de lo que consigo inspirar, ¿sí? Es decir, cada vez consigo colocar menos aire dentro del pulmón. Si quiero sacar, va a salir en la proporción que debería. Pero el problema es que justamente el pulmón no puede expandir. Por eso inclusive una alteración de la columna vertebral puede limitar el espacio que tiene el pulmón a expandirse. Y al limitar el espacio que tiene el pulmón a expandirse, el pulmón no consigue preencherse como debería. La arquitectura del pulmón, tranquila, perfecta, ¿sí? Solamente que no tiene cómo expandirse como debería, ¿sí? Va a tardar a alcanzar el valor, pero va a alcanzar. Correcto, que es lo que vimos aquí. Y en este caso, si alcanza porque ¿cómo puede decir? Logra a romper la obstrucción o porque el tiempo va a salir un poquito hasta llegar al final. Obviamente que mi paciente aquí, por ejemplo, demoró 9 segundos para terminar de expirar el aire. ¿Por qué? Porque yo le estoy obligando a que saque la capacidad vital, ¿sí? Ahora, un paciente enfisematoso no va a estar esperando 9 segundos para que salga el aire. Entonces, él va a estar reduciendo el tiempo, ¿sí? Entonces, su ventilación va a ser volúmenes pequeños que él tiene que mover más rápido. Por eso, siempre colóquense en lo que estamos analizando. Aquí estamos diciendo que yo le obligué al paciente que saque todo el aire. De sacarme va a sacar, pero obviamente que en el día a día él no está haciendo eso, ¿sí? No está demorando 9 segundos para poder expirar, sino que él está expirando aquí 3, 4 y ya comienza de nuevo. 3, 4, 3, 4. Entonces, pouco ar es lo que está saliendo. ¿Qué significa eso? Que si yo lo obligo a él, va a mover el aire, pero no lo hace normalmente, ¿sí? Entonces, la cantidad de aire que él moviliza es poca, ¿sí? Si la cantidad de aire que él inmoviliza es poca, puedo decir que la capacidad residual funcional es enorme. Entonces, como si fuese un balón que está furado, si yo aprieto, va a salir más, senão vai seguir saliendo. Claro, es un balón frouxo que está furado, que si yo le doy tiempo, inclusive va a llegar a un punto donde no sale más y el balón ainda tiene aire, ¿sí? Pero aquí en la espirometría yo le estoy obligando a que saque todo, ¿sí? Normalmente él no haría eso. Él va a dejar aire sucio atrás, pero en la espirometría yo le estoy obligando a que haga. Por eso este paciente enfisematoso que no tiene fuerza para sacar el aire, me va a sacar la capacidad vital. No significa que él hace eso siempre. Correcto, así es. Bien. Entonces, completen este cuadrito. Patrón normal. Cuando yo digo que un patrón es normal en cuestión de volumen respiratorio forzado. ¿Cuándo es?
Mayor al 80% del valor predecido. La misma cosa para la capacidad vital forzada. ¿Sí? Ya la relación FV1, FCV es la que va a ser, la debería ser FBC, tamales. Aquí es la que debería ser mayor a 70. ¿Está bien? Si estoy hablando de un patrón obstructivo de vuelta, ¿qué es lo que está dificultado? Flujo. ¿Sí? Entonces, paciente me va a sacar el aire que necesita sacar, pero sale poco al inicio. ¿Sí? Entonces, volumen expiratorio forzado en el primer segundo, reducido, pero la capacidad vital forzada aceptable dentro del parámetro normal. Si yo divido un valor más chiquitito por un valor que está normal, obviamente que la división me va a dar un valor más pequeño. La relación volumen expiratorio forzado y capacidad vital forzada va a ser menor. ¿Menor a qué? Al 70%. ¿Está bien? Ya si estoy hablando de un patrón restrictivo, el pulmón es duro entre aspas, no consigue llenarse como debería, pero hay una conservación del flujo de aire. ¿Sí? Entonces, cantidad de aire que sale en el primer segundo, poca. Cantidad de aire total que sale, poca. Pero guardan una relación proporcional entre ellas. Son ideales entre ellas. 1,5 es poco. 1,8 es poco. ¿Sí? Pero decir que de 1,8 a 1,5 ya salió uno primer segundo está bien. Eso debería esperarse. Entonces estoy diciendo que aquí tengo una relación FV1, FVC mayor al 70%. ¿Sí? ¿Entendimos eso? ¿Sí? Perfecto. Bueno, para ir cerrando. Entonces básicamente tengo en mi reporte de mi espirometría forzada. ¿Sí? Entonces siempre valores antropométricos del individuo. Fijémonos aquí en los parámetros que tenemos. Lo que me interesa es capacidad vital forzada, volumen expiratorio forzado del primer segundo y la relación entre ambos. ¿Sí? PEF es flujo expiratorio pico o máximo, ¿sí? Que representa en esta curva aquí. ¿Está bien? ¿Cuál fue la máxima velocidad de salida del aire? ¿Sí? Entonces, en un patrón restrictivo puedo tener una disminución de eso, pero siempre voy a considerar que es proporcional al volumen que salió. Por eso, no vamos a estar complicando tanto aquí. Estos dos parámetros ya sirven más para determinar la calidad de la espirometría. Vxt es el volumen extrapolado, que en términos simples es cuánto de aire probablemente se perdió antes de comenzar el test. ¿Sí? Porque el paciente tiene que hacer una inspiración forzada primero y mandar todo el aire directo al espirómetro. ¿Sí? Si el paciente expiró un poquitito por la nariz, el volumen extrapolado va a ser mayor. Lo que me está diciendo es esa espirometría no es confiable porque se perdió aire. De la misma manera, el volumen del final del examen es la cantidad de aire que estaba sobrando antes que el aparato diga, sabes que no sale más aire. Acabó. ¿Está bien? Cuanto más aire quedó para atrás, menos confiable va a ser la espirometría. Entonces aquí lo único que tengo que fijarme es, uno, ya veo aquí que me salen mis valores predecidos y el límite inferior de la normalidad. ¿Sí? Y fíjense que tengo 1, 2, 3 intentos. ¿Sí? No es intentos, sino que son repeticiones. ¿Sí? ¿Qué es lo que me tengo que fijar aquí principalmente? Que las variables no sean muy diferentes entre cada intento. ¿Sí? Si yo tengo que mi capacidad vital forzada en el primer intento me salió un valor y en el segundo me salió con 500 ml de diferencia, es una espirometría que yo no puedo confiar porque yo no sé cuál es lo que es el verdadero. ¿Sí? Por eso es una espirometría de calidad, es una espirometría que tiene por lo menos 3 intentos y que la diferencia entre los valores es
menor o igual a 120 ml más o menos. Aí eu posso dizer, ele repetiu 3 vezes a espirometria e as 3 vezes saíram variáveis bem próximas uns com as outras. ¿Está bien? ¿Entendimos até aí? Entonces, básicamente, lo único que yo ya estoy haciendo aquí, inclusive, acá ya me está dando el porcentaje del predecido. ¿Sí? Ya me está tirando ya ahí mi resultado. ¿Sí? En este caso, un paciente joven, súper saludable, pasó todito. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, lo que yo voy a atender acá, por ejemplo, es capacidad vital forzada, tenía que ser mayor o igual a 80. ¿Sí? Si acá me dice 79, ojo. Volumen expiratorio forzado del primer segundo, ¿cuánto tenía que ser el valor? Mayor o igual a 80. Y si me dice la relación entre ambos, ¿cuánto tenía que ser el valor? Pronto, simples. Inclusive ya me va a venir la curvita. Si mirar lo que analizamos, lo que se espera de él y lo que él realmente hizo. Con solo mirar eso ya veo que bate súper cerca. ¿Sí? ¿Entendimos? Entonces, solamente para tener una idea, mínimo una espirometría tiene que ser grado B. ¿Sí? Fíjense que ambas tienen 3 intentos, ¿sí? Y las diferencias son bien pequeñas. ¿Está bien? Si la diferencia comienza a ser muy grande o no hay suficiente intentos, no me es una espirometría de calidad. Entonces aquí tengo básicamente, finalmente, un algoritmo que me ayuda a rápidamente identificar qué patrón estoy enfrentando. Entonces, primero, hablo de la calidad de la espirometría. ¿Sí? Si la espirometría no es de calidad, no me sirve. Que se repita. Es de calidad. Fíjense que lo primero que estoy analizando, ¿qué? Volumen expiratorio forzado del primer segundo con la capacidad vital forzada. ¿Por qué hago esto? Porque si yo digo que esto es normal, ¿qué puede ser? ¿Sí? Yo ahí tengo discriminación entre patrones, ¿sí? Porque si me sale que la diferencia o la división o la razón FB1, FBC es normal, puede ser una espirometría normal o puede ser un patrón restrictivo, ¿sí? Entonces, directamente no es normal, digo que es obstructivo. ¿Está bien? Es normal, es una relación normal. ¿Qué puedo hacer para discriminar entre un patrón restrictivo y una espirometría normal? Que en el restrictivo sale o no sale la cantidad de aire esperada. En el patrón restrictivo. Sí. La relación es normal, pero la cantidad de aire que el cara está botando para afuera es normal. No. Entonces la capacidad vital forzada va a ser menor a 80%. Y si es mayor, digo, es normal. ¿Está bien? ¿Entendimos? ¿Sí? Y básicamente el volumen expiratorio forzado ya me está ayudando a estadificar a mi paciente con una patología de patrón obstructivo. ¿Está bien? De vuelta. Automáticamente yo decía que volumen expiratorio forzado dividido de la capacidad vital forzada es menor a 70% o menor al límite inferior de la normalidad. Automáticamente ya digo patrón obstructivo. ¿Sí? Ya tengo ya que es un patrón obstructivo. El volumen expiratorio forzado ya me va a ir identificando, ok, yo a ella le voy a tratar de esta manera, pero a ella le tengo que tratar diferente. Porque la cantidad de aire que ella saca en el primer segundo es todavía, entre aspas, aceptable. El de ella es muy bajo. ¿Está bien? Entonces con ella, por ejemplo, puedo utilizar, qué sé yo, salbutamol de rescate. En ella ya tengo que utilizar un agonista beta 2 de larga duración. ¿Sí? Que ya mantenga relajado el músculo lisobronquial por mucho más tiempo. Sí. En este caso, este examen sirve para diagnosticar o ayudar a encontrar la DPOC. Correcto. Me va a ayudar a identificar.
Correcto. No solamente identificar, sino que estadificar, ¿sí? Y ver si hay progreso de la enfermedad. ¿Sí? Si yo estoy diciendo que yo le estoy manejando al paciente como debería estar siendo manejado, pero no veo ningún cambio de mejora, peor, empeora, alguna cosa está errado en mi intervención. ¿Está bien? ¿Entendimos? Simple, facilito. Esteras la porcaría. ¿Puedo sacar una foto de você na capital? Sí. No fue tan difícil. Dio para entender. Vamos a tirar 5 en una prueba práctica. Bueno. ¿Quieren intervalo o continuamos ya de circulación? Está bien, péguense de intervalos de porcaría.